¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, muy bien. Listo. Entonces, bueno, ya les voy a poner aquí la presentación e iniciamos la sesión que nos corresponde el día de hoy. Voy a apagar mi cámara por tema de que nos fluya más rápido la sesión. Permítanme acá, ¿dónde está? Guía. Listo, ya ven la presentación. Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Y vamos a dar inicio a la sesión que nos corresponde el día de hoy, que debemos desarrollar el RAP 42 de la guía 7, actividad 3, evidencia 1, se llama mural informativo. Ficha 2879533, hoy 22 de mayo del 2025. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son todos ustedes de esta ficha? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, gracias que pensarán, pero profesor, ¿por qué pregunta? Es que ya me pasó una vez que me llegó una ficha que no era la que tenía que dictarle la evidencia. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Este es nuestra agenda. Vamos a ver el cronograma. Vamos a hablar un tema de contextualización de temas, aunque en la evidencia no, mural informativo, ustedes dirán, ¿esto qué será? Grafitis, no, es hacer una actividad muy sencilla. La verdad que esta actividad es muy sencilla. La mitad de lo que les voy a hablar ahorita, sino el 80% es recordar algunos aspectos que ya ustedes han visto en otras sesiones y que son base de la evidencia. Digamos que esta guía 7 está muy enfocada al tema estratégico, al tema de control del proceso, de seguimiento de la operación, de pensar un poco más a nivel estratégico en los procesos, y por eso pues van a ver que muchas de las actividades que se están desarrollando en esta guía es recordar, es poner ya un poquito más en ejecución, plasmar un poco más y ayudarnos a recordar aspectos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta para los procesos que van a desarrollar en sus operaciones, en sus actividades diarias. Vuelvo y digo, son cosas que ustedes ya en otras guías lo habían visto, pero lo que necesitamos es reforzarlo, que ustedes lo interioricen bien, que les queden claros los conceptos, porque sabemos que van a ser parte importante para que ustedes puedan generar valor en sus operaciones, puedan generar valor en las operaciones o en las actividades laborales, ya sea que trabajando en una empresa, ya sea en un emprendimiento, bueno, que ustedes desarrollen, ¿de acuerdo? Vemos plan de transporte, luego vemos la evidencia y pues varios. El cronograma que nos corresponde, ahí todos alcanzan a ver el cronograma bien. Entonces, esta guía, en la guía 7, que va hasta cuándo, ¿ustedes recuerdan hasta cuándo tienen esta guía, damas y caballeros? ¿Sí recuerdan? Hasta agosto. Agosto. Creo que en agosto ya finaliza. La fase finaliza en agosto. Es importante, la fase va hasta agosto. Ustedes ya están en sus últimos días y esta guía está finalizando la primera semana de mes de junio. O sea, ya esto se acabó la guía número 7 y vamos a dar inicio con la guía número 8. En la evidencia, si es mural, se llama mural informativo. Ya les voy a explicar un poco qué es eso, porque deben estar, pucha, ¿qué será esto? Es una actividad grupal que inicia el 21 de mayo y va hasta el 26 de mayo. 26 de mayo que corresponde al día. ¿Qué día cae 26 de mayo? El lunes. El próximo lunes.
Entonces es una evidencia muy sencilla. O sea, uy, sí, el tiempo está un poquito corto, pero no, porque es una evidencia muy sencilla y ya les voy a explicar lo que hay que hacer. La verdad que es algo bastante fácil. Bueno. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, vamos aquí a hablar de algunos temas, una contextualización de algunos temas que ustedes ya han visto. Y el primer tema que vamos a repasar aquí es indicadores de gestión. Entonces, ahí sí los quiero escuchar un poco. Cuéntenme qué recuerdan ustedes de qué son los indicadores de gestión, para qué sirven, cómo se elaboran, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna voluntaria o voluntario? Son las mediciones cuantitativas, todo lo que nosotros estamos midiendo, estamos parametrizando, lo que estamos viendo a largo y a corto plazo. Ok, perfecto. ¿Qué más será? Cuando hablamos de indicadores, ¿qué más será? Son herramientas de medición. Herramientas de medición. Correcto. Carlos, muy bien. Importantísimo. Es una herramienta de medición. ¿Y para qué nos medimos? ¿Para qué creen que nos medimos? Para optimizar procesos. Optimizar procesos y encontrar las fallas. Para optimizar procesos. Para encontrar las fallas, para saber si lo estamos haciendo bien o podemos mejorar. Que es lo que tenemos que estar pensando siempre, damas y caballeros, en lo que estemos haciendo, en los procesos que estemos, en la actividad que estemos haciendo, siempre debemos buscar la forma de que las cosas sean mejores, que las cosas permitan ser más eficientes, que la actividad, el proceso nos permita generar valor, ¿sí? No es estar ahí por estar, sino es ver esto que estoy haciendo, cómo hacemos el proceso de empaque más rápido, cómo hacemos el proceso de empaque disminuyendo los costos en insumos, en hojas, en vinipel, en cinta, en sticker, cómo hacemos para minimizar los tiempos de desplazamiento de los vehículos, cómo hacemos para hacer más eficiente el salario que recibimos, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Un indicador lo que nos va a ayudar es medir, con el fin de saber si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Para lo que decía por ahí Carlos, ¿sí? ¿Cómo mejoramos? Entonces, en ese orden de ideas, tener en cuenta siempre estas dos aspectos, ¿ok? Un indicador de gestión, ¿para qué? Entonces, lo que no se puede medir no se controla, ¿ok? Si yo no mido las cosas, no genero algo que me permita estar sabiendo cómo se hace, no va a poder controlar, no va a poder ver si lo puedo mejorar o no, ¿sí? Y lo que no se mide, no que se controla, tiende a generar ineficiencias y sobrecostos. Entonces nos gastamos más tiempo haciendo un desplazamiento, nos demoramos más, gastamos más insumos para alistar la mercancía, gastamos más insumos para cargar los vehículos, ¿sí? Podemos generar, eso también nos sirve para llegar a mirar qué riesgos se están generando en mi proceso, cuánta mercancía se está perdiendo por averías, por deterioro, por condiciones del vehículo, cómo se están de pronto malgastando los recursos de la compañía o del emprendimiento que yo tenga. Entonces es importante esas dos frasecitas que están ahí. Lo que no se puede medir no se controla, ¿sí? Y si no tenemos control, seguramente nos va a generar ineficiencias y sobrecostos, y es lo que pues no nos interesa. Entonces, por eso es importante el tema de los indicadores. Y la actividad, me voy a adelantar un poquito para que ustedes se vayan contextualizando, la actividad que ustedes van a realizar de ese mural informativo está enfocada a mostrar unos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a recordar los indicadores para que ustedes los tengan claros y con base en eso, pues, puedan desarrollar su actividad de una forma fácil y muy precisa. Digamos que la idea es que va avanzando el tiempo, ustedes ya están finalizando la exigencia, pues es totalmente diferente de cuando estaban allá ustedes viendo la fase de análisis, la guía 1.
que entonces estamos viendo ya cuáles son las empresas, cómo se regula el transporte en Colombia. Entonces, bueno, ahí no había tanta exigencia. Ahora, pues seguramente con esto hemos venido aumentando la exigencia en las actividades y los trabajos que ustedes realizan. Indicadores. ¿Qué más será importante conocer de los indicadores? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué otra forma se conocen los indicadores? ¿Sí? ¿De qué otra forma ustedes han escuchado que se mencionan los indicadores? Una palabrita que de pronto muchos la han visto. Ay, perdóneme. Listo. Bueno, entonces esto es un indicador, también se conoce como KPIs. Ya lo vamos a ver qué significa ese KPIs, pero importante es poder saber que un KPI es un Key Performance Indicator, de la traducción del inglés, o sea, la K es de Key Performance Indicator, ¿sí? Es un mismo nombre de un indicador, ¿sí? Que me va a permitir controlar un proceso. Entonces, siempre que hablemos nosotros de un indicador, vamos a tener que asociarlo a que es una expresión cuantitativa. Siempre vamos a hablar de números, de cifras. Entonces, un indicador siempre va a estar reflejado en un número. Y cuando hablamos nosotros de números, puede ser un porcentaje, puede ser un número entero. Para llegar a ese número, a ese indicador, pues tenemos que hacer un proceso, tenemos que tener una información clara que nos va a permitir a nosotros medir algo. Yo podría medir todo lo que hago en el día a día en una compañía, ¿sí? En una operación. Podría medir cuántas llamadas hago, cuánto me demoro en cada llamada, cuánto tiempo me demoro yo marcando a cada número. Digamos que si estuviéramos como en una especie de call center, cuánto tiempo transcurre entre que cuelgo yo y arranco otra llamada. Bueno, uno pudiera medir todo. Lo importante es que yo mida aspectos, inicialmente empezar a medir los aspectos más relevantes y que tengan mayor impacto para el logro del objetivo. Un indicador me ayuda a cumplir los objetivos estratégicos que tenga la compañía, me ayuda a cumplir con los objetivos que se han diseñado para las actividades que se realizan en un año o en un X periodo de tiempo. Si es un proyecto, pues debe generar indicadores para ese proyecto. ¿Sí? Si normalmente en las compañías por lo general se manejan muchos indicadores anuales, aunque los controle semanalmente, mensualmente, pero se hace la evaluación del año. Pero cuando hablamos de un proyecto, pues habrán proyectos que pueden durar 6 meses, 8 meses, o proyectos que tengan una duración mayor. Entonces eso va a hacer que yo maneje mis indicadores según unas características que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Importante. Fuera de que son unas expresiones cuantitativas, nos van a permitir verificar un proceso, ¿sí? Por eso esto es controlarlo, es saber si lo estamos haciendo bien, ¿sí? Yo para eso debo tener unos parámetros, debo tener un punto de comparación, ¿sí? Por ejemplo, decir si yo tengo una rotación de inventario de 4 veces al año, ¿será bueno o será malo? No lo sé, eso puede variar de acuerdo a las condiciones de la compañía, de acuerdo a mi producto. Entonces, los indicadores son específicos para cada compañía. Hay algunos indicadores que se pueden medir a nivel de todas las compañías. Por ejemplo, en temas financieros, ¿sí? ¿Qué tanto efectivo tiene la compañía? ¿Sí? ¿Qué tanta rotación de inventario tiene una compañía? Esos pueden ser indicadores que para todas las compañías son relevantes y son comunes, pero pueden haber otros procesos muy específicos de mi actividad, de lo que hace la compañía, en donde puedo tener indicadores únicos exclusivamente para medir mis procesos. En la parte logística, en la parte de transportes, hay unos indicadores que se manejan
digamos que a nivel de todas las áreas de logística, de todas las áreas de transporte, que permiten medir qué tan eficiente o no soy o no, con base en ese resultado puedo compararme con el mercado, puedo compararme con otras empresas, ¿sí? Y que hayan otros indicadores específicos de mi proceso, lógicamente que sí. Entonces, los indicadores también me permiten compararme. Y por eso hablábamos de verificar. Y lo que yo les decía hace un momento, ¿lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? Entonces, esto también tiene que ver en que yo tengo un indicador y que ese indicador lo manejen muchas organizaciones para yo poderme comparar, ¿sí? En eso encontramos cómo medir, por ejemplo, las demandas, cómo medir la calidad o la satisfacción de los clientes sobre los productos, o también cómo ese impacto va a tener, qué impacto va a tener la solución de la necesidad que yo le presto a la sociedad prestando un servicio o ofreciendo un producto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante y los aspectos fundamentales que yo debería tener en cuanto a un indicador. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de los indicadores. No sé si esto ya lo han visto, pero si no, pues es un aspecto y yo lo tengo aquí para que recordemos que los indicadores, como les decía, me tienen que generar valor. ¿Sí? Me tienen que ayudar a mejorar, me tienen que ayudar a medir lo crítico de mi empresa, ¿sí? Los aspectos más relevantes. Si yo les vuelvo y les digo, yo podría sacar indicadores de todo, pero ¿qué necesito yo? Poder medir inicialmente lo que más me preocupa, lo que más me importa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de los indicadores SMART. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es un indicador SMART? ¿Saben qué significa la palabra SMART? ¿Alguien que recuerde? Inteligente. Es una palabra en inglés. ¿Alguno sabe qué significa? Puede ser un indicador inteligente. Exactamente. Un indicador que de pronto tiene aplicada la IA. Señor. Puede ser un indicador que tiene aplicada la IA o que, digamos, se puede ir, por decirlo así, acomodando dependiendo de la operación y el factor cambiante dentro de la logística del transporte. Ok, sí, y lo que usted dice es muy cierto, Carlos. Los indicadores tienen que ser dinámicos, me permiten que sean, se presenten y me permitan irlos cambiando y ajustando a la situación. Ya lo vamos a ver. SMART es que cuando esta sigla de SMART, pues alguna vez la vi en alguna parte y me parece que es súper importante porque nos ayuda a recordarlo. ¿Y por qué? Porque uno a veces cuando va a sacar un indicador, esto le puede ayudar a uno para hacer un mejor indicador. Nos puede ayudar a definir cómo es el mejor indicador para lo que yo necesito. ¿Sí? Pues digo, hay indicadores que ya están creados. ¿Sí? Cumplimiento de entregas. Es un indicador que ya está creado a nivel de transporte. Entonces, ¿cuál es mi cumplimiento de entregas? Seamos un poquito más específicos. Cumplimiento de entregas a tiempo, ¿sí? Porque yo puedo entregar todo en el mismo día, pero fuera de tiempo. Entonces, cumplimiento de entregas al tiempo es ¿cuántas entregas tenía que hacer yo al día? 15. ¿Cuántas entregas hice yo en el día a tiempo? ¿Sí? Entonces hice 12. Entonces estoy en el 80%. ¿Ese 80% es bueno? ¿Es malo? Entonces, de pronto, si yo hoy miro cuáles son los indicadores que se manejan a nivel mundial, cuáles son los indicadores que se manejan o los valores de ese indicador que se manejan en el sector, pucha, si estoy en unas entregas al tiempo del 80%, en ese, uy, hijo de madre, estamos mal. Porque es que la métrica, la medida es que estemos al 87%. Y estoy al 80, me falta por lo menos para llegar a la media del sector. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El indicador SMART, esto es una palabra que tiene un significado y es el siguiente. En inglés, entonces, lo primero que es la S es que debe ser específico,
¿sí? Es un indicador que tiene que ser específico, o sea, tengo que tener claridad de cuál va a ser el indicador, ¿sí? Un indicador tiene que tener, cuando yo lea el indicador, yo sepa exactamente qué es lo que se va a medir, que sea lógicamente claramente definido, mesurable. Entonces, el mesurable es que sea medible, ¿sí? Que yo lo pueda medir. Lógicamente, y lo que hablábamos al principio, son números, son cifras cuantitativas. Entonces necesito tener un valor, necesito tener varios números que ingresan en la fórmula para definir ese, que yo al aplicar la fórmula de ese indicador me van a permitir sacar un valor, un número, algo que yo pueda valorar. Y entonces, esa es la otra parte importante, ¿sí? Y es necesario que se pueda cuantificar. Attainable, entonces que sea alcanzable. Yo cuando coloco un indicador, no coloco para reventarlo, para reventar mi proceso, ni para soñar con un indicador. Quiero estar al 100% en entregas, pucha, pero... Entonces me coloco al 100% cuando, ¿para qué me mato yo si sé que llego y encuentro que mi operación está al 50%? ¿Para qué me desgasto yo diciendo que que llegué, monto el indicador y que en una semana va a estar cumpliendo al 100 cuando estaba entregando al 50%? Entonces, lo que puedo hacer, ok, estamos al 50%, vamos a ponernos un mes para llegar al 85% y en 2 meses estamos al 95%. Y así, por eso digo que es importante que sea alcanzable, ¿sí? Y lo que les decía hace un momento, que se pueda modificar ese indicador en el tiempo. Entonces, el indicador se puede lograr de una forma realista y importante es que se adapte en cuanto al entorno. Si la media del sector en entregas a tiempo estaba en el 87 y de un momento a otro el siguiente año cambia al 92, pues yo tengo que ir subiendo ese indicador y exigiéndome más pues para mantenerme dentro de la margen o dentro de la meta que maneja el sector de la industria en la que yo esté, ya sea de transporte, de producción de algún bien o la prestación de un servicio, ¿ok? Y eso es lo importante, que sea alcanzable. Yo no puedo pretender colocar un indicador muy alto y cuando las condiciones que tengo no son las adecuadas para poderlo cumplir. Tampoco puedo colocar un indicador muy bajito, nada. Lo importante de un indicador es que me exija, que me permita estar dentro de un rango aceptable, que me haga encontrar una diferencia en lo que yo hago. Luego encontramos aquí otro punto que es relevant, que es relevante, y en ese punto de que sea relevante, nos va a mostrar que sea relevante para la organización al estar alineado con la estrategia y la práctica de procesos que mide. Entonces, lo que yo les decía, el indicador me ayuda a cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque me va a estar permitiendo estar en el foco. Indicadores que son para toda la compañía y en cualquier empresa, los gastos. ¿Ok? El presupuesto, el cumplimiento del presupuesto de gastos. Entonces, normalmente ese lo tienen todas las áreas de la compañía, lo tienen todas las compañías y en el cual se le dice usted tiene que estar cumpliendo su presupuesto de gastos. No se puede sobrepasar del 100%, pues del 100% del presupuesto que tiene. Si lo mantiene por debajo, buenísimo porque genera algún ahorro, pero si se sube, ojo, ¿sí? Otro presupuesto que se maneja en todas las compañías, el presupuesto o el indicador de ventas o el presupuesto de ventas. Entonces, uno cuando ve el presupuesto, van muchos indicadores asociados al presupuesto, porque el presupuesto es el que me permite a mí saber cuánto me ingresa, cuánto voy a gastar. Y yo siempre debo tener entre ese cruce de lo que gasto y lo que invierto, y de lo que tengo que gastar y de lo que recibo, pues lo debo mantener en qué, pues siempre positivo, siempre me entre más de lo que yo gasto. ¿Ok? Y por último, el tiempo. Los indicadores siempre tienen un plazo, tienen un objetivo. Cuando hablo de plazo y tienen un objetivo es que hay indicadores que se miden con cierta periodicidad, ¿sí? Entonces, hay muchos indicadores, ustedes ya seguramente los conocen, que se miden mensualmente. Pero yo no puedo esperar que llegue el fin de mes para ver si el indicador quedó bien o quedó mal. Durante el mes, durante las semanas, tengo que irlo
midiendo, tengo que ir a hacer seguimiento. Hay otros indicadores que solamente puedo evaluar hasta que finalice el periodo, sea un mes, sea una semana, sea un semestre, depende del indicador y cuál ha sido la periodicidad que yo le estoy dando a ese indicador. Todo esto, los indicadores, pues lógicamente hay que también saber cuándo genero yo el indicador. Hay que saber también quién genera el indicador o quién baja la información para que un área o una persona sea la que se encargue en generar los indicadores en el momento oportuno. ¿De acuerdo? Es importante aquí que con el tiempo también que el indicador que yo genere, pues me genere la información que yo requiero. Si yo estoy en una operación de transporte, en donde estoy despachando vehículos con cajas, imaginemos que son cajas que tengo que entregar en muchos puntos de venta en una ciudad, pues yo puedo generar un indicador que me permita ver cómo va mi operación, ¿sí? Poder medir cómo va mi operación. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo que despachar 1000 cajas en el día, ¿sí? Yo debería saber que a las 10 de la mañana debería ir con el, no sé, 45% de cajas despachadas o de vehículos despachados. Que a las 12 del día yo ya tendría que haber despachado por lo menos el 75% de las cajas y los vehículos, ¿sí? Porque si no hago eso, no voy a alcanzar a cumplir, a hacer las entregas que yo he acordado con mi cliente. Y que yo a las 2 de la tarde ya tendría que haber tenido el 100% del despacho en mi operación. Entonces, esas mediciones, digamos que entre la medición por tiempo, me permiten a mí que si son las 10 de la mañana y voy a mirar el indicador y estoy todavía al 38%, ¿cómo estará ese indicador? En rojo, porque debería estar al 45%. Que si llega el mediodía y ya estoy al 75%, bueno, recuperé. Pero si llega el mediodía que debo tener el 75% de los despachos hechos y si voy al 60%, pucha, crítico. O sea, ya ese día llevo un 15% de pedidos de despacho, de cajas, de vehículos, lo que sea, que yo tenga medido en ese indicador, pues que me están diciendo que voy crítico, que tengo que hacer un esfuerzo para cumplir o tratar de cumplir mis despachos al 100% a las 2 de la tarde. ¿Sí? O de pronto terminé el día a las 2 de la tarde, estoy al 92%. Entonces ya estoy en rojo. Ahí ya tuve una no conformidad porque no cumplí a las 2 de la tarde el 100% de mis despachos. Entonces, des en cuenta que los indicadores tienen una periodicidad en el tiempo, es que lo necesito en un momento oportuno. Yo necesito la información clara a las 10 de la mañana, a las 12 del día y a las 2 de la tarde para poder saber cómo va mi operación. Que yo en el mes consolido todos esos despachos y puedo decir, cumplí todos los días con los despachos programados a la hora al 100% o cumplí al 98%. Entonces eso dirá que hubo 2 o 3 días en donde yo a las 2 de la tarde que tenía que haber despachado ya todos mis pedidos por lo que haya sido, no cumplí. Tenía todavía pedidos por despachar. Entonces, no sé si he sido claro y me he hecho entender con el tema de los indicadores. ¿Sí? No sé si fui claro en el tema de la periodicidad de los indicadores, ¿ok? Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros. No, señor. Bueno, muy bien. Esto era como la primera parte de lo que quería exponerles hoy. Vamos a hablar de los indicadores porque el ejercicio que ustedes van a hacer es que tienen que al final presentar 4 indicadores, pero 4 indicadores relevantes, 4 indicadores donde ustedes van a colocar ahí los indicadores y no es colocar, el indicador capacidad de carga de los camiones. Sí, ok, ese es el indicador, pero me lo tienen que mostrar. El ejercicio que ustedes tienen que colocar, que tienen que hacer es decir, este es el indicador y estas son las características del indicador, ¿sí? Lo importante, damas y caballeros, y el fin de este ejercicio que ustedes van a realizar es reforzar cómo se genera un indicador, es ver cuáles son los más relevantes en la parte o en el sector que estamos, en la actividad que estamos desarrollando, que es el tema de transporte, pero es importante entender un indicador. De un buen indicador vamos a obtener buenos resultados. Yo puedo generar indicadores que son relevantes,
pero si yo no he hecho bien el cálculo, yo no he hecho bien y entendido para qué me sirve este indicador, pues seguramente ese indicador me puede generar información que no me está aportando y que no le está, digamos, en el score o no está dentro del core del negocio. O sea, sí, me está midiendo el gasto de combustible, pero a mí me importa es ahorrar combustible o cumplir con mis entregas. Claro, a mí lo primero, claro, es entregar. Que el gasto de combustible sea algo adicional que me ayude a mejorar mi eficiencia, sí. Pero ¿cuál es el core del negocio? Entregar a tiempo. Garantizar que hago unas rutas para recoger o dejar personas eficientes y puntuales. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la parte que queríamos contextualizar es con respecto a los indicadores y ya ahorita cuando les explique la evidencia, pues ya se los dije, gran parte de lo que tienen que hacer está enfocado al tema de los indicadores. Vamos a hablar de otro tema importante, que es lo que tiene que hacer, o lo que hace referencia a lo que es un plan. ¿Ok? ¿Qué será un plan, damas y caballeros? Cuando hablamos de un plan, ¿qué es? ¿Qué será un plan? En cualquier sentido. Como, pues digamos, una carta de navegación que se utiliza para lograr un objetivo. Algo que se establece con el fin de llegar a algo que nos planteemos, a lo que queramos cumplir, a lo que queremos apuntar. Ok, sí, una carta de navegación. Perfecto, me parece bueno ese concepto. Ok, ¿qué más puede ser un plan? ¿Qué más puede ser un plan? Una estrategia. Una estrategia. ¿Qué es una estrategia? O sea, pongamos un ejemplo aquí sencillito. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, una estrategia es exacto. ¿Qué, hay algo que yo tengo que hacer? No sé, voy a construir y voy a colocar colocar la plancha y construir el segundo piso de mi casa. Eso es un proyecto. Eso es un objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué necesito? Un plan. El plan. Entonces, el plan lo que me va a ayudar a mí es a entender cómo se llega a ese punto. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un video. Vamos a ver un video aquí sobre un plan de un proyecto para contextualizarnos un poquito y que no se aburran de que solo esté hablando yo. Y esto pues nos da unas guías generales de cómo funciona o qué es un plan. ¿De acuerdo? Ahí están viendo todos. Por favor me dicen si escuchan. No se escucha. ¿Están escuchando? No, señor. Entonces, permítame en un momento, por favor. Yo hago aquí algo. Bienvenidos. Vamos a conocer Ahora sí. Ahora sí, listo. Vamos a ver este edito muy cortico. qué es un plan de acción en un proyecto, cuál es la estructura y sugerencias de redacción. El plan de acción es una herramienta de planificación empleada en la gestión y el control de tareas. Funciona como una hoja de ruta, es decir, las tareas o actividades deben organizarse, priorizarse e implementarse para lograr objetivos y metas. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar un plan de acción? Primero, un diagnóstico, que consiste en identificar y describir la situación problemática. Recordemos que un plan de acción siempre busca brindar o dar respuesta a una situación problemática, es decir, plantea soluciones. 2. Objetivos. Responder qué quiero lograr o alcanzar con este plan de acción. 3. Actividades.
Determinar cuáles serían las tareas específicas que implicaría este proyecto. 4. Recursos. Identificar qué medios voy a requerir o necesitar para alcanzar los objetivos. 5. El talento humano. Identificar las potencialidades y oportunidades de mi contexto. 6. Organización de actividades. Para la organización de actividades es importante conocer el diagrama de Gantt, que ha sido inventado por Henry Lawrence Gantt, y es un esquema. Parte horizontal consigna el tiempo, que puede ser en días, semanas, meses, mientras que en la parte vertical están las actividades que implicaría el plan de acción. Talento humano. Cuando hablamos de talento humano, hace referencia a las capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, convicciones, motivaciones, entre otros aspectos del ser humano, de las personas. Un ejemplo de plan de acción sería el siguiente. Veamos cuáles son los elementos que deben ser parte de la estructura del plan de acción. En primer lugar, tenemos el título. Este debe expresar el qué, para qué y cómo. Luego, el diagnóstico. Para ello, se recomienda realizar un análisis FODA para poder tener un panorama real de la situación problemática. La justificación consiste en explicar los motivos de qué quiero hacer, para qué y cómo lo voy a hacer. Los objetivos es importante que consideremos que tienen que ser medibles, observables, alcanzables, factibles de realizar, que sean posibles de realizarse y que puedan establecerse tiempos o plazos. En los recursos podemos consignar los recursos materiales en los que se consideran las herramientas, equipos o algo similar para realizar la actividad. En financiero hace referencia al dinero necesario para concretar la actividad. Potencialidades del contexto implica identificar las oportunidades del contexto en el que se desarrolla la problemática que se pueda aprovechar. Y las actividades vendrían a ser todas las tareas secuenciadas en el orden en la que se va a desarrollar en el plan de acción. Gracias. Bueno, muy bien. Vieron ahí ese video nos explica un poco de una forma así, digamos que muy rápida, qué es un plan y para qué nos sirve y qué hay que tener en cuenta. Y un plan lo tiene uno, pues, normalmente para cualquier tipo de cosas. Así como hablábamos que en presupuesto, cuando hablábamos de presupuesto, pues uno decía, yo necesito mi presupuesto para saber si voy de viaje, qué voy a gastar. Pero si yo entro a mirar cuál va a ser mi plan para las vacaciones, pues entonces ahí empiezo pues a mirar a dónde voy a ir, con quién, qué recursos necesito, quién me va a acompañar, cuáles son los sitios que voy a recorrer, qué documentación necesita. Pues si estoy en Colombia, ahora es en cuenta que me piden, para viajar a ciertas zonas me piden el carnet de vacunación amarilla. Si voy a salir fuera del país, pues necesito el pasaporte, no sé si necesite visa o no. Conocer y hablar algo del contexto, pues conocer a qué parte voy, porque pues tengo que saber cuál es la condición social o el sector donde estoy. Bueno, esas son cosas que uno hace y que lo hace uno cuando, por ejemplo, se va de vacaciones y uno hace su plan, aunque no lo haga algunos de pronto no lo hacen tan juiciosos, pero pues cuando uno va a hacer un plan y de vacaciones, por ejemplo, pues empieza uno a sacar qué es lo que voy a hacer, qué voy a recorrer y hace un listado para después uno ver esto sí lo hago, esto no lo hago, si voy a alcanzar en 5 días que tengo vacaciones, si voy a alcanzar a hacer esto o qué priorizo. Entonces eso es lo importante. Lo que me permiten es lograr un plan, me va a permitir llegar a un objetivo.
¿sí? Y ahí en el ejemplo lo veían. ¿Qué es lo primero? Conocer cuál es la situación, luego hacer como un análisis para llegar a ese objetivo. Entonces el plan lo que me va a permitir es la forma en que lo voy a hacer. Si yo les dijera a ustedes, ok, vamos a tener el plan y el ejercicio es que cada uno presente un plan y el plan va a ser, el objetivo ¿cuál es? Llegar a Cartagena de vacaciones. Y yo les pongo a hacer ejercicio a cada uno de ustedes, seguramente voy a encontrar un plan diferente para cada uno de ustedes, ¿sí? Y cada uno me va a decir, no, yo me voy en avión, porque yo sí quiero llegar y disfrutarme las murallas, la playa, las islas del Rosario, completico. Ahora otros que dirán, y me va a tomar 6 días en Cartagena. Pero habrá otro que dirán, no, muy charro, yo sí cojo mi carrito y arranco. Y me duro 2 días para llegar a Cartagena, pero me voy a conocer todo lo que hay aquí para abajo. Entonces, eso hace que varíe el plan, pero es como para irlo interiorizando el tema del plan. Y es organizar. Un plan es organizarnos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cuál es la mejor forma? Des en cuenta que ahí en el video hablaban del GAN, hablaban de los recursos, entonces yo tengo que ver qué va a hacer cada uno de ustedes o qué va a hacer cada uno de las diferentes áreas o de los responsables y en qué tiempo para llegar a cumplir ese plan. Y esa herramienta que ustedes ven ahí, que es una tablita de GAN, un cuadro de GAN o un cronograma, es una herramienta muy, muy poderosa si yo la cumplo y no solamente pues lo monto, la grafico, sino soy exigente en su cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces, un plan, si alguien es tan amable y me ayuda a leer esa frasecita que hay ahí, por favor, les agradezco. Un plan es una lista de pasos con detalles de tiempo y recursos, utilizados para lograr un objetivo. Qué pena. Uy, no sea así. No me saboteé. Utilizados para lograr un objetivo de hacer algo. Generalmente no se ve, instructor. Te agrandó. No, queda mejor así, qué pena, era para que vieran, pero no. No, así. Déjalo como estaba. Eso, ahí se ve. Ok, un plan es una lista de pasos con detalles de tiempo y recursos, utilizados para lograr un objetivo de hacer algo. Generalmente se entiende como un conjunto temporal de acciones previstas a través de las cuales se espera lograr un objetivo. Cuando más estructurado sea el plan, se obtienen mejores resultados. Los planes pueden ser formales o informales. En este post te orientamos para que puedas saber qué es el plan. Bueno, ahí qué pena, ese es un póster, no es post, sino es un póster. Ok, muchísimas gracias por el apoyo, Diego. Entonces, miren, damas y caballeros, un plan es una herramienta que me va a permitir a mí adelantarme a los hechos. Un plan es una herramienta que me va a permitir bajarle la presión a la operación. Y tiene algo importante. Si yo tengo una operación, tengo un proceso, tengo un buen plan de trabajo para la actividad que yo vaya a hacer, sea la que sea, seguramente que cuando se me presenten las novedades, se me presenten los inconvenientes, voy a ser capaz de reaccionar de una mejor forma. Seguramente esa situación crítica, anómala, ese impasse que se presente, lo voy a saber, voy a poder responder de mejor forma. Si yo no tengo plan, seguramente se me presentó alguna cosa particular, me vuelvo un 8. Entonces uno hasta en los planes tiene que tener las contingencias, ¿sí? Y en los planes es importante también valorar qué hago cuando pasó algo. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez trabajaba yo en una compañía que vendía productos, un retail, y me acuerdo que por allá en un enero hubo un apagón grandísimo en medio Colombia y ¡pum! Se fueron las cajas. Y nos quedamos sin sistema POS para facturar. Y las filas de la gente. Y entonces, no, esperemos. A ver si llega la luz. Esperemos.
porque para completar la planta no entró en funcionamiento correctamente y hubo una afectación al sistema. Y nada, esperamos y no pasó nada. Entonces, plan de contingencia, facturar manual. Ave María Purísima, qué problema. No estábamos preparados. Teníamos un plan de operación normal y funcionaba, pero el día que teníamos que implementar el plan de contingencia, no nos habíamos preocupado en prepararnos o en conocer en detalle qué iba a ser ese plan de contingencia. Y el plan de contingencia era facturar manual. Y entonces ustedes se podrán imaginar cuando llegaban los productos a las cajas, una persona ya ayudando a ¿esto qué es? Ah, no, esto es una varilla de cobre de media pulgada. ¿Y esto qué es? No, esto es un pegacor de 25 kilos. Y ven, y parece el código cuando todo se manejaba por código de barras. Entonces, entonces tocaba con radiofrecuencias y que la calculadora asume que tiene IVA, que no tiene IVA. No, fue un tema traumático. ¿Por qué? Porque teníamos el plan, había un plan para operar normal, había un plan de contingencia y como pasan en muchas veces, teóricamente, cuando se iba a la luz, las UPS nos daban respaldo para X minutos que no se fueran a caer el sistema que maneja las cajas, pero las UPS funcionaron, pero por algún motivo la planta no funcionó, no entró rápido, se apagaron las cajas y eso nos generó el problema. Entonces ya había un plan de contingencia, pero no conocíamos el plan de contingencia. Y para ese plan de contingencia necesitábamos tener una preparación todos, digo desde las cabezas hasta los cajeros y hasta las personas que ayudan a empacar, porque tocaba apoyar a cajas con un procesito que los cajeros no sabían manejar una radiofrecuencia para identificar cuál era el producto y por lo menos saber la descripción. Bueno, entonces después de eso, pues resultados de la operación, eso fue traumático, duramos como 1 hora y media para atacar clientes, muchos clientes se fueron, otros pues ahí nos mantuvimos, pero se falló. Entonces, cuando hay un plan, es importante que todo lo conozca. Y mi comentario y mi ejemplo es que el plan no es para la cabeza del proyecto, el plan no es para el supervisor, el plan es para que todos conozcamos cómo se desarrolla el plan que sea. Seguramente habrá información que se maneja a ciertos niveles, pero todos deben saber cuál es el plan. Lograr los objetivos de ventas del año, ser los mejores o lograr despachar todos los productos en los tiempos adecuados, cumplir con las rutas que se tienen establecidas en los tiempos establecidos para mantener el flujo de personas. Entonces, el comentario es, el plan es una herramienta buenísima, pero todos la debemos conocer y cada uno debe saber qué hacer en su pedacito del plan. El que transporta, el que mueve la carga, el que hace el mantenimiento, el que tiene que hacer las compras de los insumos para los vehículos o para empacar, etcétera, etcétera. Y lógicamente hay que tener planes de contingencia. Y un plan de contingencia es decir, si se me cae el sistema, por ejemplo, en este caso que les ponía yo ejemplo, ¿cómo debemos operar? Entonces las radiofrecuencias que se usan para ubicar la mercancía se pasan a cajas para que los cajeros empiecen por lo menos a saber identificar por los códigos de barras qué código o qué SKU es el producto que está sacando, ¿sí? Y ingresarlo y con los computadores que se tenían que pasar, todos los computadores que se tenían que subir a las cajas, apoyar, puedan digitar el precio. O que todas las cajas tienen, esos sistemas electrónicos pueden trabajar localmente y funcionar y registrar, pero tener toda la información local. Bueno, es importante eso, conocer cómo funcionan los planes de contingencia. ¿Listo? Y eso es la parte importante donde uno de pronto evidencia todo este tema de los planes de contingencia, de cómo hacer las cosas metódicamente. Lo ve uno, por ejemplo, no sé si alguno es seguidor de estas películas de accidentes aéreos donde uno ve que, pucha, se apagó un motor. Entonces sacan un libro donde les dice qué es lo que tienen que hacer en caso que se apague un motor. Que el motor se apagó despegando. Entonces ahí les dice, desde ahí, digamos que por el riesgo y la naturaleza del proceso que hacen las aeronaves y los vuelos comerciales, pues hay que contemplar todo lo que pueda presentar. Entonces hay guías.
Entonces, pero hay un plan, hay un sitio donde se pueden apoyar, uno se puede apoyar de saber qué hacer en ciertas situaciones. Entonces, el plan es importante por eso, ¿sí? Todos lo tienen que conocer. El ejemplo que les ponía de la situación que viví era para aclararles a ustedes que todos deben conocer el plan y la información y la responsabilidad que tienen dentro de ese plan en cada una de las áreas o niveles que correspondan, y que se deben contar con planes de contingencia, planes que me permitan a mí operar cuando se presente una dificultad. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas acá, damas y caballeros? No, señor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es un plan de transporte. ¿Qué será un plan de transporte? ¿Qué creen ustedes? La herramienta que se utiliza o herramienta de estrategia que se utiliza para el transporte de mercancía, ¿no? Exactamente, es una herramienta que me va a permitir a mí organizar cómo va a ser el tema de transporte, ¿sí? Es una herramienta que me va a permitir buscar eficiencias, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta definición que está ahí. Dice, el plan de transporte es un documento estratégico, ¿no? Que se usa para optimizar total o parcialmente los flujos de la logística en una empresa, con el fin pues, para poder ser eficientes con los equipos que se manejan, ya sean externos o ya sean internos o subcontratados, ¿sí? Entonces esto lo que me ayuda es a ser más eficiente cómo voy a organizar mi operación, ¿sí? Entonces depende de la que la compañía tenga, la capacidad que tenga, las directrices de la alta gerencia. Por ejemplo, yo soy una empresa que me encargo de ser distribuidora de, hablemos como almacenes como que, por ejemplo, cadenas retail, Éxito de Uno, Carulla, Home Center, Home Century, todos esos almacenes pueden decir, pucha, yo me dedico a comercializar, no me interesa tener carros. Entonces, mi estrategia es subcontrato toda la operación de transporte. ¿Ok? O puedo también decir, no voy a subcontratar una parte, pero voy a tener unos vehículos de ciertas características que sean míos para poder cumplir ciertos servicios que voy a ofrecer de esta venta que hago. ¿Ok? O puede ser, no, yo quiero comprar los carros y yo los administro y los manejo. Entonces, eso depende mucho también de la estrategia, pero lo importante es que ese plan sea acorde a eso. Cómo lo organizo, cómo veo que sea eficiente, cómo manejo toda esa información que nos demanda, cómo voy a organizar todo el tema de rutas, ¿sí? Y si lo viéramos un poco más operativo, el plan también me va a ayudar a mí, a ver cuáles son las mejores opciones para transportar, ya sean clientes, ya sean mercancías, de un punto A a un punto B, ¿sí? Entonces, parte de mi plan es ese. Voy a mover carga masiva entre Bogotá y Cartagena. Entonces mando tractomulas. Voy a mover materia prima desde Villavicencio a Cali. Entonces, la ruta, las vías, pucha, el producto no tengo que utilizar, de pronto no voy a utilizar tractomulas, sino voy a usar doble troques o sencillos. Bueno, eso hay que definirlo, ¿sí? ¿Qué otra cosa es? ¿Y para qué más me puede servir a mí ese plan? Cuando ya estamos hablando de este tema de transporte, es que me va a poder decir por dónde cuál va a ser la ruta A, entre el punto A y el punto B, cuál es la ruta principal. Pero también cuáles son las rutas alternas, ¿sí? Cuáles pueden ser también dentro de ese plan en caso que tenga una avería, un daño, a dónde puedo acercarme, cuáles van a ser las estaciones, las áreas de servicio, las entidades de apoyo, que necesito un hospital, que necesito a la policía, que necesito bomberos, bueno, todo ese tipo de cosas también se pueden registrar ahí en esos planes y tenerlo muy claro para poder uno saber cómo opera. En caso de que se me presente una situación anómala,
hacia dónde voy, hablando de la parte de transporte, ¿de acuerdo? Eso es muy parecido a un rutograma. Es muy parecido a un rutograma, ¿sí? Es muy parecido a un rutograma. Lo que pasa es que el rutograma está como muy puntual, el plan es un poco más estratégico, ¿sí? Porque el rutograma no va a la ruta en detalle, pero aquí de pronto en el plan estamos hablando es que nos vamos a mover por el corredor tal, de tal ciudad a tal ciudad y lo vamos a hacer con vehículos de cierta característica, pero el rutograma lo que pasa es que el día que yo no pueda moverme con las condiciones que me dan, el rutograma me ayuda a ajustar y, entonces ya no me voy a mover por esta ruta, por hay una situación, derrumbe, paro, etcétera, etcétera, y no va a poder mover en un vehículo de 35 toneladas porque las vías secundarias por donde me tengo que mover solo tienen capacidad para 25, entonces ahí ajusto y el rutograma es mucho más preciso, mucho más detallado, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, dentro de la información que incluirá este plan de transporte, pues lógicamente, pues lo que hablábamos, cuáles van a ser los datos de desplazamiento, el inicio, el fin, cuáles son las paradas intermedias. Esto va a ser una operación entre SEBI, entre almacenes, voy a hacer recogida de paquetes, qué restricciones voy a tener, cuáles van a ser las fechas previstas y las horas previas o cuál es la duración estimada en las entregas que yo tengo planeadas dentro de este proceso, dentro de este plan de entregas. La información que hablábamos de la carga, yo me voy a enfocar a mover carga líquidos combustibles, entonces ya empiezo yo a ajustar toda mi operación para mover líquidos combustibles, entonces necesito carro tanques, necesito que los carros tengan unas herramientas adicionales pues para todo el tema de rames que en una operación de transportar agua seguramente no lo voy a tener. Mis conductores deben tener no es cualquier persona, pues porque deben tener un conocimiento y una expertise en el movimiento y en el transporte de cargas líquidas y luego también pues lógicamente estas cargas con combustibles, materiales peligrosos, alimentos, etcétera, etcétera. Y pues lógicamente pues la información de cuáles son los modos de transporte que yo voy a usar para cada ruta. Lo hago en avión, en tren, en buque, en transporte carretero o voy a tener una combinación de estos modos de transporte para movilizar mi carga. ¿Ok? Listo. Y pues lo que se hace es aquí un plan de trabajo con horarios, cómo voy a moverme durante cada día y cuáles serían las horas de entrega. Esto hablándolo aquí un poco cuando se llega al punto de poder tener uno claramente unas ventanas de recibo de mercancía o de producto muy específicas. Bueno, ¿qué beneficios me trae a mí un plan de transporte? Pues lógicamente, ser más eficiente con los vehículos, buscar una reducción de vehículos que estén circulando, ¿sí? Poder llegar de pronto a un momento en donde yo en lugar de tener 15 carros para entregar 30 pedidos, ¿sí? O perdón, tener por ejemplo, 20 carros para entregar 30 pedidos, ¿sí? Llegar a buscar no tener los 20, sino tener 15 carros que hagan 2 viajes cada uno en el día para que alcancen a entregar los 30 pedidos o los 30 entregas que tengo que hacer. Optimizar la tasa de carga de los vehículos, ¿sí? No siempre puede llegar uno a pensar, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Tengo 20 vehículos, ¿sí? Para entregar 30 rutas, llamémoslo así, ¿sí? Pero si yo de pronto hablando aquí de la tasa de optimización de los vehículos, pero si yo de pronto logro cargar estos vehículos de una forma más eficiente, más rápida y a su vez descargarlos de una forma más eficiente, más rápida, pues seguramente es posible que yo pierda un poco la capacidad de carga o la ocupación de mis carros, pero puedo ganar mucho tiempo que me va a permitir que en lugar de tener 20 carros entregando en el día, lo pueda reducir a 15. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno está acostumbrado a cargar ¿cómo? Arrume negro, ¿sí? Es la forma más eficiente de cargar un carro, ¿sí o no? ¿Todos saben qué es arrume negro? No, señor. Señora.
No, señor, yo no sé. No. Ok, les voy a mostrar por aquí. A ver si permítame si encuentro aquí una foto rápido de arrume negro. Y ahora saqué este archivo. Entonces, el arrume negro es una forma muy eficiente de cargar carros porque va a casi que al 100, si no al 110% cargado mi carro. ¿Sí? Diferente a si yo lo cargo estivado. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han visto que ahora hay muchos carullas y muchos éxitos pequeños en los barrios. En el ¿Sí? sur de Bogotá, no. O la operación de los D1. Ah, ese Ese sí. sí, ese sí. Ok, entonces cuando uno está cargando, cuando uno ve esto, pues son muchas cajas que yo tendría que entregar. ¿Sí? ¿Y qué es lo más eficiente, como les decía? Cargue en arrume negro. Ay, pero no lo encuentro por aquí para mostrarles una Eso es como imagen. cuando se cargan los vehículos con sacos de arroz, de café, Eso, exacto. y Yo lo que y hago es los meter cajas encarran, y meto cajas y meto cajas. y Pero los ¿qué pasa? encarran Tengo que cargar perfecto, caja por caja. donde se ¿Sí? optimiza totalmente el espacio del vehículo, Claro, se yo ocupa totalmente. optimizo, 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 optimizo el carro. ¿Sí? La capacidad del carro la optimizo. Ay, perdón. Optimizo yo el carro, pero ¿qué? No optimizo es el tiempo, me puedo demorar muchísimo. Pero si yo voy y miro cómo cargan estos carros de D1, por ejemplo, que están en vías principales, pues lo hacen en estivas. Entonces, descargar 4 estivas es muy fácil. Bajo la rampa, saco 4 estivas, me demoré 10 minutos. Pero si yo no tuviera eso estivado, seguramente tendría que hacerlo. ¿De qué forma? Caja por caja, ¿cuánto me gasto? Entonces, a veces puedo perder un poco de espacio, pero puedo ganar tiempo. Y cuando uno hace esa comparación o ese análisis, puede ser más eficiente, más económico, perder un poco de espacio cargando estivado o cargando con algún tipo especial de contenedor donde va la mercancía lista con rodachines, que cargue y cargo y descargo muy fácilmente que ponerme a descargar caja por caja. Entonces a veces es más eficiente, es menos costoso, ¿sí? Perder un poco de espacio al cargar el carro, pero sí que lo pueda descargar más rápidamente. Porque en ese caso lo que les digo, necesitaba 20 carros para cumplir 30 entregas. Pero ahora con este nuevo sistema en donde pierdo un poco de espacio, pero cargo y descargo más rápido, van a necesitar 15 o 12 carros para poder hacer esas 30 entregas, porque habrán carros que pueden hacer 2 viajes o hasta 3 viajes. ¿Ok? Reducción de número de kilómetros recorridos y por lo tanto, pues con costos de combustible, lógicamente que sí, eso cuando uno tiene su flota propia, porque si no, pues cuando yo subcontrato, pues le pago es por flete, le pago es por servicio, le pago es por desplazamiento. Y entonces, ¿a quién le preocupa ser eficiente en los kilometrajes? A la empresa que presta el servicio. ¿Listo? Y ellos lógicamente tendrán su plan pues para buscar hacer más eficiente su proceso. ¿Mejora la gestión de recursos humanos? Claro, pues puedo ocupar menos personas o menos personas dedicadas en ese proceso. Y algo importante que está muy de moda y que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena es la reducción de emisiones de gas carbónico. Entonces, entre menos vehículos tenga yo desplazándome, menos kilómetros recorra, o entre menos tiempo tenga yo desplazando mi vehículo, pues, o tenga mi vehículo parado o en un proceso, si es un termoquín, pues ni modo porque lo tengo que tener prendido permanentemente, entonces, entre menos stand-by tenga, pues seguramente voy a lograr que se reduzcan mis emisiones de CO2, ¿ok? Entonces, esos son beneficios que me genera a mí un plan de transporte. ¿Cómo se monta un plan de transporte? Les voy a mencionar aquí 5 puntos básicos. Si ustedes entran y cuando empiezan a investigar van a encontrar bibliografía, sí, seguramente van a encontrar otros aspectos un poco más detallados. Lo que yo quiero aquí es darles la información básica, lo que uno tiene que tener en cuenta para poder tener ese plan de transportes
de una forma clara, que puede llegar a tener un par de puntos más, un poco más de detalle, lógicamente. Entonces, lo primero es tener un diagnóstico de lo que está pasando para con eso poder evaluar y ver cómo implemento ese transporte, ¿sí? Luego de eso es empezar uno a recibir toda la información que tengo, o parte del diagnóstico. En la parte del diagnóstico uno pues va a recibir información, ¿sí? Y empiezo a identificar si hay patrones o puedo ajustar patrones que ya están de cierta forma montados o no existe nada, y lo que voy a empezar es a generar patrones. Eso también pues varía mucho pues de qué tipo de carga, cuántas personas voy a movilizar. Es diferente mover carga o personas un día en X días de la semana, o también durante ciertas horas del día hay diferencias en los movimientos de personas. Por ejemplo, el caso de Transmilenio. Pues Transmilenio sabemos que tiene unas horas pico que van entre 5 de la mañana y 9 de la mañana. Entonces, para Transmilenio es la hora pico porque es cuando hay mayor volumen de pasajeros a mover, ¿sí? Y entonces, no sé, en la mañana el pico de la operación es mover de las partes, llamémoslo, perimetrales de la ciudad. Tengo que, por decir algo, mover las personas hacia los centros de trabajo. Entonces, llámese el centro, llámese Chapinero, llámese Usaquén, llámese, ¿cómo se llama esto? Montevideo, por ahí eso es Fontibón. Bueno, hacia esos sectores. Y ese es el pico. Y después de las 9 de la mañana se vuelve una hora valle, no hay mucho movimiento. Vuelve a haber otro pico hacia el mediodía. Hay personas que trabajan mediodía, entonces se mueven otra vez vuelve a haber un pico pequeño a mediodía, no sé, entre las 11 y las 3 o las 2, y luego empieza el pico del fin del día, que comienza desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Entonces ahí el movimiento es contrario, como de los centros de trabajo hacia la periferia de la ciudad, es por decir algo. Entonces hay que poder entender eso para saber cómo distribuyo mi flota. Entonces, por decir algo, si yo tengo que mover gente, la ruta de Soacha al centro de Bogotá, en las mañanas seguramente voy a necesitar muchos buses que se muevan de Soacha hacia el centro de Bogotá. Y mucha gente se moverá del centro hacia Soacha a esa hora. Seguramente habrá gente, pero no tanto. Entonces, eso me va a llevar a mí a un plan en donde, por ejemplo, de cada 2 buses que yo despacho, con frecuencia de despacho de Soacha hacia el centro de Bogotá, de cada 2 buses, uno de esos se regresa vacío, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que cuando el bus sale, llega al centro, el primer bus llegó al centro y se devuelve con personas. El segundo bus, en orden que sale, llegó al centro, y ese segundo bus no se mueve con gente de regreso hacia Soacha, se mueve solo. ¿Por qué? Porque necesitamos que llegue rápido otra vez a coger más servicios para mover más gente. Entonces, no sé si he sido claro en lo que les estoy expresando, que el plan me ayuda a poder medir llegar a planear y a especificar que lo que tengo que hacer es eso. Aunque no vaya moviendo mucha gente yo, o me vuelva con el bus vacío, pero va a ser más eficiente para poder transportar más gente hacia los centros en las mañanas. Y en las noches seguramente, cuando se invierte el flujo de personas, voy a hacer la inversa, que se muevan muchos buses llenos del centro de Bogotá hacia Soacha y no tanto de Soacha hacia el centro. No sé si fui claro en la explicación o los enredé más. No, señor, está claro. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál sería el tercer punto? Entonces, definir objetivos del plan, cómo reducir costos, cómo mejorar la seguridad, cómo fomentar el uso de los medios de transporte o la sostenibilidad. ¿Y cómo defino yo esos objetivos? Pues, lógicamente, de acuerdo a la prioridad que tenga, de acuerdo a los indicadores que tenga o que haya evaluado yo en ese momento, me pueden ayudar a mí a orientar cómo ajusto esos objetivos a cumplir. Luego de eso, pues lógicamente ya tengo un diagnóstico, he generado algunas acciones para empezar a analizar todo eso que empiezo a analizar y empiezo a generar planes, y luego ya empiezo a implementar esas acciones. Y por último, pues
con el seguimiento que hacemos, optimizo ese plan de transporte de forma continua. Entonces, cada 3 meses, cada 4 meses reviso ese plan, voy viendo cómo se van comportando los indicadores, o a veces no necesito revisarlo yo en 3, 4 meses. De pronto el mismo indicador que tengo bien hecho me va a permitir que yo en 1 mes y medio identifique, ya el indicador lo tengo sobre la meta que tenía, puedo empezar a hacer algún ajuste, o el indicador no se ha movido y entonces tengo que tomar otras acciones porque lo que había implementado para mejorar no se ha cumplido. ¿De acuerdo? Bueno. Y por último, quería mencionarles algunos de los indicadores que se manejan en un plan de transporte. Entonces vamos a encontrar indicadores como este, la puntualidad. Aquí lo llaman puntualidad, ahí le pueden llamar diferentes nombres. Entonces, mide el porcentaje de entregas que llegan a tiempo según lo planificado. Entonces, tenía que hacer 5 entregas a tales horas. ¿Las cumplí o no las cumplí? Ok, todas dentro del rango de entrega, dentro de la ventana de recibo, 100%. ¿Recogí las personas que tenía que recoger en los tiempos que tenía que recogerla? Ok, cumplí. Seguridad. Entonces aquí esta seguridad habla que enfocada al daño de la mercancía, a las pérdidas que se puedan presentar. Despaché 100 cajas, llegaron 100 cajas en buenas condiciones, ok. Se perdió alguna, ya estoy incumpliendo. Los costos por kilómetro, importantísimo en el tema de transporte. La evaluación de cuáles son esos envíos urgentes, porque son envíos que yo no tengo planificados y que pues de alguna forma me pueden afectar mi proceso. Esta parte es importante de medirla. ¿Por qué? Porque cuando uno puede llegar a acordar que mis pedidos urgentes o la atención de eventos, yo puedo tener un rango de manejar, no sé, un 2%, un 3%, y digamos que con ese porcentaje no me afecta mi operación. ¿Sí? Que es, por decir algo, de los 100 pedidos que tengo que entregar al día, es entregar 4 pedidos adicionales. Bueno, de pronto eso no me afecta mucho. Ahí tengo que apretarme, tengo que exigirle más a mis transportadores, de pronto llegar sobre el tiempo de alguna entrega, pero digamos que lo puedo no manejar. Pero cuando este indicador se empieza a subir del 4%, que es el que tengo acordado, a un 5%, un 6%, ya no son 4 entregas, sino son 8, son 10 entregas, eso puede llegar ya a afectar mis entregas normales, pueden afectar los niveles de servicio que yo tengo acordado con mis clientes. Entonces, esto es una alerta para poder decir, vengan, revisemos el tema, esto ya los pedidos urgentes se están volviendo regulares, ¿sí? Entonces, hagamos un cambio. Aquí ya necesito se están incrementando los pedidos, entonces aquí ya necesito esos pedidos urgentes volverlos pedidos regulares y contratar un vehículo más porque voy a poder necesitar ampliar mi capacidad de despacho. Y como siempre, pues la satisfacción del cliente es bien importante. De esto hay muchos más indicadores. Aquí no hablamos, por ejemplo, bueno, vamos a ver aquí. Aquí hay otro, por ejemplo, el volumen de negocio. Entonces, la cantidad de volumen de carga que yo voy a transportar, el rendimiento de los conductores, ¿sí? El rendimiento del vehículo, temas de consumo, mantenimientos, etcétera, etcétera. Rutas realizadas, hablando un poco de las rutas que se pueden llegar a manejar en transporte de personas, cantidad de mercancía transportada y tasa de transporte en vacío. O la capacidad, y este indicador también uno podría ver no como tasa de transporte del vacío, sino eficiencia en llenado de vehículos. Puede ser el indicador contrario a este. Pues aquí estoy viendo cuánto se me va vacío el carro. Yo lo mediría también en cuál es la capacidad de ocupación que despacho mi carro, al 90, al 95%, y son indicadores que muy relevantes pues para poder medir cómo me voy a desempeñar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, damas y caballeros? Bueno, vamos a hablar ahora de la evidencia. Entonces hablamos de los indicadores, del plan de transporte y de los indicadores que van asociados a un plan de transporte. La evidencia es muy sencilla. Esto es muy sencilla. Se la voy a leer textualmente. Dice, evidencia RAP 42. Mural informativo. En plataformas digitales como Mural, Padlet, Canva, etcétera, elabore creativamente
el mural donde se evidencian los 4 KPIs o indicadores más importantes en el desarrollo del plan de transporte, apoyándose en el componente formativo, monitoreo de la operación, que está en la plataforma, en la guía de trabajo. Tienen que enviarme un archivo en JPG, o en PDF, o en PowerPoint, lo que les quede más fácil. ¿Listo? Y esta es una actividad grupal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar 4 indicadores, o los 4 indicadores que ustedes crean que son más relevantes de un plan de transporte. Ojo, por favor, damas y caballeros, recomendación. Una hoja para la portada, una hoja para la introducción, una hojita para el mural y una hoja para las conclusiones. ¿Sí? Porque a veces me envían una sola hoja que ni siquiera sé a quién le tengo que calificar la evidencia. No sé si esa evidencia la hizo 1, 2, 3 o 4 del grupo. Entonces, ojo, nunca se olviden de la portada, introducción, el trabajo y conclusiones. Y lógicamente, pues la bibliografía. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Ahí dice que es un mural, es un esquema, ¿sí? En donde ustedes dicen el plan de qué, el plan de transporte es esto. ¿Qué es un plan de transporte? 2 frasecitas. Y luego, según su criterio, estos son los 4 indicadores más relevantes. Pero entonces, no van a colocar aquí rendimiento de conductores, volumen de negocio. Pucha, volumen de negocio, pero ¿qué será el volumen de negocio? No, si ustedes colocan volumen de negocio, tienen que decir, mide la cantidad total de mercancías transportadas. Tres frases bien claras de qué es ese indicador y para qué sirve, qué me va a medir, por qué es importante. ¿Sí? No solamente es colocar número de rutas realizadas, pero bueno, sí, ¿qué es lo que quieren medir ustedes con ese indicador? Ahí sí les voy a pedir y voy a ser bien estricto es una evidencia muy sencilla, no demanda tiempo, que se tomen el tiempo para decir, vamos a colocar cantidad, ocupación de los vehículos. ¿Qué va a medir ese indicador? Entonces, la ocupación de los vehículos mide con cuánto del 100% de la capacidad volumétrica del camión se va. La idea es que sea la meta es que sea el 95%, el 98%. Eso es lo que tienen que colocar, ¿de acuerdo? Es una evidencia, la verdad, muy sencilla. ¿Preguntas, inquietudes, damas y caballeros? Por mi parte, no, instructor, gracias. Claro, como las aguas del río Bogotá. Total, sí, señor. O un poco más claras. Uy, pero así. Ok, bueno, entonces una evidencia muy sencilla, plazo para entregar 26 de mayo, es grupal, o sea que esto, la verdad que en 30 segunditos, en 20 minutos hacen ustedes esto. Es muy sencillo, ya el tema lo hemos visto, pueden indagar en la plataforma los indicadores, pueden ver del resumen que les coloco los indicadores, pueden ustedes entrar a mirar ahí indicadores logísticos, indicadores de transporte y busquen para ustedes cuáles son los más importantes. Y qué es un plan de transporte y cuáles son los indicadores. Y eso lo ponen ahí explicando cada indicador de 3, 4 frasecitas y pare de contar. Evidencia para que saquen todos 7. Perdón, todos saquen una A. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, duda, aclaración, damas y caballeros. No, señor. No, señor. Bueno, nada, ha sido un placer compartir este ratico con ustedes. Muchas gracias, la verdad, por su tiempo, por escucharme, por la participación, que es bien importante escucharlos en este tema virtual. Hace falta verlos y escuchar a los aprendices. Les agradezco por su tiempo, los felicito por su dedicación, por el sacrificio que hacen de parar sus otras actividades para estar aquí en la sesión y permitirme compartirles algo de lo poco, de algunos conocimientos que sé que les pueden ayudar a ustedes en sus vidas futuras. Vale, instructor, Bueno, muchas gracias. Instructor, buenas noches, qué pena.
Descansen. Cualquier cosa, estamos en contactos. Gracias a todos. Diego, Ángela, Daniel, Milena, Paola, Johanny, Gloria, Carlos. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Descansen.